Hoy vamos a desmentir eso de que MetaQuest solo tiene los mal llamados chorrijuegos, aunque eso no quiere decir que no tenga juegos experimentales, cutres o bastante simples, pero que llamen chorrijuegos a juegos como Eleven Table Tennis, Racket Club, VR Fishing o Walkabout Mini Golf, pues ¿qué queréis que os diga? Me toca un poquito los testículos. No te voy a engañar. Al igual que también hay otros juegazos online como puede ser Contractor o Ghost of Tabor. Obviamente, eso que he dicho anteriormente no son juegos de historia, pero son juegos que gracias al sistema del que se nutren, en este caso es la VR, dejan de ser simples idioteces para pasar a ser juegazos imprescindibles. Aclarado esto, en este vídeo vamos a abordar otro tipo de juegos, y es que quiero demostrar que también hay juegos de un corte más tradicional y con muchas horas de duración, y esto sirve para que apuntéis los nuevos y los no tan nuevos. En esta lista me voy a centrar en juegos pensados en su historia y con una buena duración, digamos que más tradicionales, y que puedes disfrutarlo desde tus MetaQuest sin necesidad de un PC. También quiero aclarar que esta lista está centrada en lo que el colectivo tradicional entiende como juego de verdad. Hay muchos más juegos de un corte, llamemos, menos tradicional, que incluso son mejores en cuanto a lo que ofrece como juego o experiencia en realidad virtual. Aunque para tradicional, creo que YouTube te acaba de censurar. No habéis escuchado lo que he dicho, ¿no? Puede ser porque aún no habéis dado a like o no te has suscrito. En serio, apoyad el contenido si os mola porque ayuda un montón. No vamos a perder más el tiempo y vamos a por la lista de más de 30 juegos que no tenemos todo el día. Trover, de los creadores de Rick and Morty, juego hilarante de acción en el que no paran de hablar y en el que la comedia será un constante durante la duración de toda la historia. Into the Radius, supervivencia en un mundo desolado que tendremos que ir descubriendo los acontecimientos mientras intentamos conseguir sobrevivir, campaña larga y con muchas horas. Asgard 2, un juego de rol con mundo abierto y mazmorras más bestia de la plataforma sin duda, el mayor exclusivo de MetaQuest hasta la fecha, con más de 30 horas por delante. Ballstorm VR, conversión a VR del conocido título de los creadores de God of War y una muy entretenida historia de acción con bastantes toques de humor para machotes. Green Hell VR, o también conocido como 1000 maneras de morir en la selva. Pura supervivencia pero sin olvidarse de la historia, la cual es interesante y además tiene una expansión gratuita, y si aún tienes ganas de más, a finales de año tendrás la oportunidad de jugarla en cooperativo. Myst y Riven, estos dos juegos míticos te harán papilla al cerebro desgranando sus intrincados puzzles y tampoco olvidan su historia y el gran lore que hay detrás de todo. Walking Dead Sign and Signer 1 y 2, probablemente los mejores juegos de Walking Dead de todas las plataformas, y en el juego en el que se te hace más satisfactorio el rebanar a los zombies. Este juego tiene muchísimas horas por delante y junta acción con supervivencia y un pequeño mundo abierto en el que cada día que pasa nos dificulta más nuestra labor. Red Matter 1 y 2, una maravilla visual y narrativa, eso sumado a los puzzles que nos encontraremos durante toda la historia, lo hace ser uno de los juegos más recomendados de la plataforma, y además de ser producto patrio. Moss 1 y 2, la ratona Quill no deja indiferente a nadie, es como vivir un cuento. Este juego, principalmente de aventura y acción, nos hará transportarnos y vivir la aventura de una forma que nunca la habías sentido. Medieval Dynasty, más supervivencia, esta vez medieval. Es un spin-off de la versión de monitor y junta el rol con la exploración. Deberemos cuidar nuestra aldea y mientras descubrimos más tierras y personajes en los que iremos viendo más historia del mundo que nos rodea. The Seven West, esta mansión encantada y con muchos enigmas por resolver. Un remake del juego con el mismo nombre, pero con una evolución más que clara. Iremos descubriendo la historia de los personajes, sus intenciones y nuestro futuro según avancemos por la mansión.
Medal of Honor. La entrada de esta mítica saga a la VR no fue de la mejor manera, pero si te olvidas de esos prejuicios, este shooter clásico nos lleva a montones de situaciones y aventuras con diferentes personajes y que tiene una historia lineal pero súper entretenida y divertida. Warhammer Tempestfall. Juego de aventuras, magia y espada, aprovechando el lore y la historia que rodea a Warhammer. Montones de armas y enemigos que tendremos que derrotar a nuestro paso. Shadow Point es un juego bastante desconocido, pero que trata una historia muy interesante y muchísimos puzzles que nos tendrán horas y horas entretenido. The Room VR. Esta saga es bastante conocida, muy querida entre el público y a mí personalmente me gustó muchísimo. Tendremos que ir resolviendo los misterios de la historia a través de diferentes escenarios y puzzles. Vale chicos, pausa para beber agua. Es importante hidratarse y también es importante que apoyéis el contenido. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro juego preferido o si hay alguno que tengáis pendiente. Entre todos los que respondan, sortearé un juego para MetaQuest. Ahora sí, seguimos con la lista. Star Wars Tales from the Galaxy Edge, una larga aventura que recomiendo disfrutar de ella sumando el DLC para tener la experiencia completa de acción, conociendo a diferentes personajes de la franquicia, una historia interesante y que si sois amantes de Star Wars os encantará. Call of the Sea VR. Llegaremos a una isla en busca de nuestro marido desaparecido y a partir de ahí, misterio. Iremos descubriendo la historia de la isla y qué está sucediendo en ella. Juego puramente de puzzles, pero muy interesante. Vampire la Masquerade Justice. Básicamente eres un vampiro y tendrás que avanzar entre las sombras, acompañado de una narrativa amplia y montones de habilidades que iremos desbloqueando para descubrir qué está sucediendo en esta Venecia. Genotype. Estamos ante un Metroidvania, pero que no olvida su historia. Nos daremos cuenta en las primeras partes del propio juego, cuando en una misión en la Antártida descubrimos unos laboratorios y en los que se están realizando diferentes experimentos misteriosos, que iremos descubriendo a lo largo de la aventura qué motivos les llevó a eso. Iron Man VR. Entramos en el papel de Tony Stark, manejando el traje como si de verdad estuviéramos nosotros en él. Lucharemos con diferentes enemigos que intentarán atacar la Tierra y sin olvidar la narrativa que nos guiará durante toda la aventura. Arizona Sunshine 1 y 2. Nos trae zombies y humor. Es un juego más desenfadado en cuanto a la historia, ya que se toma con un poco de humor a sí mismo y el apocalipsis zombie que tenemos alrededor. Hordas y hordas que nos esperan mientras avanzamos en nuestra intención de ser rescatados. Lies Beneath, juego de terror y acción con una potente historia que me recuerda a los mejores del género. Sin duda te hará pasarlo mal y disfrutarlo a partes iguales. Merece muchísimo la pena. Amityville VR. Este juego es puro shooter de los 90 y que lo he metido en la lista porque tiene una amplia duración y a los nostálgicos del género les parecerá una auténtica maravilla. Resident Evil 4. Este no es el remake, es una conversión del original. Y aunque con sus limitaciones técnicas es de lo mejor que puedes llegar a jugar. Pura acción y frenetismo durante toda la aventura, además de algún que otro pequeño susto que nos puedan dar estos señores de Albacete que han sido infectados. Assassin's Creed Nexus. Es una de las mejores sensaciones que he probado en VR. El sacar la hoja oculta y lanzarte a un enemigo es indescriptible. Es un juego totalmente completo de la saga, con varios personajes e historias que convergen en nuestro personaje principal. Sin duda, se han tomado en serio su desarrollo. Kubricks, acción y aventura de la mano de la ciencia ficción, en la que encontraremos todo tipo de situaciones, escalada, nadar, disparar e incluso conducción. Juego bastante vistoso y con una historia interesante. Propagation Paradise Hotel. Esta es la excepción de la lista en cuanto a duración. Dura algo menos que la media, pero se disfruta como si durase el doble, con muchos recuerdos a los Resident Evil antiguos en los que entrabas en una mansión. Aquí estaremos en un hotel y nuestras intenciones será salvar a nuestra hermana atrapada en el último piso, mientras descubrimos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Spire 2. Este juego de espionaje y sigilo en el cual controlaremos a un par de robots con diferentes habilidades, con la intención de ir avanzando las diferentes misiones para descubrir qué traman nuestros enemigos. Incluye dos modos historia, el cooperativo y el solitario.
Phantom Cover Ops, shooter muy interesante, también de sigilo, pero en este se juega desde un kayak y deberemos pasar siempre desapercibidos, eliminando sin que nos descubran los enemigos y resolviendo los problemas que nos van surgiendo en la aventura. Un juego que le sienta muy bien el ser VR. Song in the Smoke, supervivencia puro, crafteo y recolección en un mundo fantasioso con muchos peligros que tendremos que solventar. Todo esto con una historia de misterio detrás y un pájaro que no nos quita ojo. Ride the Oblivion. Este juego nos pondrá muy tensos. Nos espera una mansión que tendremos que explorar mientras nos persiguen unos seres que dan bastante mal rollo, y con las diferentes habilidades que iremos descubriendo que tendremos, iremos avanzando, además de ir descubriendo la historia. Comparte universo con Vampiro la Mascarada. Bomb Lab. Tienes una larga campaña que pareciera experimental y en parte lo es, pero iremos avanzando los diferentes niveles con diferentes habilidades y personajes en uno de los juegos más hardcore en cuanto a mecánicas. Además, gracias a los mods, también nos permite jugar la campaña de su primera parte, que solo salió en PC y tiene un montón de horas y desafíos por delante. Para terminar, os recuerdo de nuevo que hay más juegos los cuales no están en la lista, pero que yo considero también muy interesantes e incluso mejores. Eso puede dar pie a otro vídeo en el futuro, veremos. No se me olvide también mencionar juegos que podéis jugar gracias a los mods, por ejemplo de Team Beat. Entre ellos se encuentra Half-Life 1, la saga Quake, la saga Doom, Wolfenstein, incluso Star Wars, Jedi Knight, Prey y algunos más en los cuales está incluso el Tomb Raider. Además de lo que está por venir a lo largo de este año. Y os dejo por aquí un vídeo en el cual podéis ver qué es lo que nos espera. Juegos como Batman, Ember Soul, Zero Caliber 2, Behemoth, Metal Hellsinger, Hitman 3, Alien, Wanderer, Metro y mucho más. Así que no perdáis ojo al contenido y bye bye.